para que se animen bastante. Muy buenos días, mis compañeros y yo les vamos a presentar Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata. Nicolás Montoya, Rafael Ochoa Yepes, Manuel Vergara y Andrés Felipe Niño. Bueno, ¿qué nos motivó a escoger el libro? Nosotros desde hace mucho tiempo hemos oído hablar de esta novela y cuando nos dieron la oportunidad de escoger el libro que quisiéramos, pues nos llamó mucho la atención este título. Bueno, mi biografía del autor. Arthur Ignatius Conan Doyle nació en 22 de mayo de 1858 en Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Pertenece a una familia católica y que tiene una saga de varios ilustradores y caricaturistas iniciada por su abuelo John Doyle. En 1868 ingresó a la la escuela Stony House y y después entró a la Universidad de Edimburgo a la carrera de medicina, y acá es donde conoce a Jonathan Bell, que pues en él se inspiró para hacer a su personaje Sherlock Holmes. Bueno, la época en la que se dio la obra, eso es muy importante conocerla ya que le da más contexto a la historia. Entonces, algo muy importante que pasó, bueno, el libro fue publicado en 1887 por Warlock and Company, fue escrito por Arthur Conan Doyle. Justo 7 años antes de eso había acabado la guerra anglo-afgana. Esta fue entre el Emirato de Afganistán y Reino Unido. Este último fue el que salió victorioso. ¿Por qué es tan importante saber sobre esta guerra? Porque quien narra la historia, quien cuenta su experiencia junto a Sherlock Holmes, el Dr. Watson, fue un médico militar en esta guerra. Sinopsis. Estudio en Escarlata es la primera historia del legendario detective Sherlock Holmes y su amigo Watson, un médico militar el cual regresa a la guerra de Afganistán y se muda con Sherlock Holmes después de conocerse. En esta oportunidad Sherlock Holmes es llamado para resolver un asesinato, el cual hay una casa desierta, una palabra escrita en la pared con sangre y un cadáver sin algún rasguño. Esta maravillosa historia no solo es buena porque cuenta la historia de los principales personajes y fundamentales, que son Sherlock Holmes y su amigo Watson, sino porque cuenta la increíble habilidad de deducción y observación de Sherlock Holmes. Synopsis. A Study in Scarlet is the first history of the legendary Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson. Is a military surgeon who returns to London after participating in the war in Afghanistan. Watson and Holmes moving together where Watson takes on Holmes' eccentricity and his magical ability for deduction. In this story, Holmes is called to solve a mysterious murder. An empty house, body without a wound, and a phrase written in blood in the wall, and two Scotland Yard officers with no clues. This passing story was published originally in 1887. This is a fundamental piece of the work of Conan Doyle, not only because it introduces us to his two fundamental characters. Bueno, los personajes. El primer personaje que les voy a hablar es Sherlock Holmes. Este es una persona egocéntrica, pero tiene una capacidad de razonamiento y deducción muy grande. Él es muy especializado en las áreas de conocimiento que tiene, pero él de hecho decía algo, que era que él no aprendía todo, porque hay un momento en el que se aprenden tantas cosas que se le empiezan a olvidar otras. Entonces por eso es que él nada más aprendía lo que sentía necesario. Entonces a veces muchas cosas que uno creería que son de cultura general podría no saberlas. Era un hombre de menos de 6 pies de altura,
con una grande nariz, con una barbilla prominente y ya. El otro es el Dr. Watson. Este es quien narra los hechos del libro. Bueno, lo que pasa con él es que estaba buscando un apartamento más barato en Londres, entonces quería encontrar un compañero de piso para repartir los gastos. Entonces fue a cenar con un amigo y él le contó la situación y este le dijo que conocía a alguien que le podría ayudar, que era Sherlock Holmes. Entonces los dos se fueron a vivir en un mismo piso, ahí se conocieron y él cada vez fue entrometiéndose más en el trabajo de Sherlock, se volvieron amigos y ya él empezó pues a ayudarlo en los casos que tenía. Es una persona de estatura media, de carácter fuerte, una persona muy racional y muy inteligente, y tiene un bigote y una mandíbula cuadrada. Las dos personas que les voy a mencionar ahora es poco lo que se describe de ellos, pero de lo poco que podemos ver, el inspector Lestrade es una persona amable, pero ella tiene muchos toques de personalidad con el detective Sherlock, pero en general es amable con las otras personas. Pero ese tiene una rivalidad muy grande con el inspector Tobias Gregson, que es una persona con el pelo rubio, una persona pálida, y sí, no es mucho lo que se habla, aparte de que tiene una enemistad muy grande pues con Lestrade. Bueno, la evolución del personaje principal. El Dr. Watson al principio era una persona sedentaria y que no tenía muchos amigos en Londres, pero a medida que fue avanzando el tiempo fue ayudando a hacer lo que en los casos, se fue saliendo de su rutina, salía más a ver los casos y esa fue como la evolución y ya se empezó pues a entrometer otra vez y a trabajar ya pues con Sherlock. ¿Con qué personaje me identifiqué más? Pues yo creo que con el que más me identifiqué fue con el Dr. Watson, porque es una persona inteligente que no era de las menos egocéntricas pues, y en general eran muy pocos personajes, entonces era como el que más encajaba en la personalidad del equipo. Bueno, yo que habría hecho diferente, bueno, el equipo que habría hecho diferente si fuéramos el personaje principal. Lo que nosotros hubiéramos hecho sería no entrometernos tanto en el trabajo de Sherlock y simplemente buscar otros pasatiempos, pues ya que este trabajo puede a veces llegar a ser peligroso, porque pues uno no sabe con qué gente se mete y como es con temas de crímenes, pues es un trabajo muy peligroso. La obra pasa en 1881 en pleno desarrollo de la época victoriana y el tiempo ambiental, pues, las veces que se menciona, siempre es como frío, nublado y con mucha niebla. Bueno, datos curiosos. La primera edición del libro en formato físico fue en el año 1888. La palabra Rachel está en alemán y su significado en español es venganza. El libro vendió más de 60 millones de unidades, fue escrito en tan solo 3 semanas. Ahí es donde comienza la historia entre Watson y Sherlock y todas sus aventuras. Sherlock es el personaje con más adaptaciones hechas, con más de 239 entre películas y series. Y bueno, y Arthur fue nos inspiró su profesor de medicina para hacer el personaje de Sherlock con su talento analítico. Bueno, en cuanto a espacio, la historia es en Londres, en Salt Lake City, en la década de 1800 y la otra en el estado de Utah, en Estados Unidos. Y los ambientes son el estudio de Sherlock y el lago de Buchan. Recursos literarios, estructura. Página 69, capítulo 7, encuadernación pasta dura y editorial Penguin Classics. El tipo de narrador es en primera persona y objetivo, ya que siempre es Watson el que va contando toda la historia, pero lo cuenta desde su punto de vista. Y el tiempo gramatical es en presente. En recursos de contenido, el principal es en narración. Esta es contada en primera persona y en la mayoría de relatos y aventuras que ha tenido Sherlock son contadas por su amigo el Dr. Watson, quien en las historias incrementa, pues estas historias poseen bastantes
intensidad y exposición psicológica, ya que el autor es muy detallista en cuanto a todos los objetos, personajes y paisajes que contiene la historia. Algo para el aporte crítico. Las frases favoritas del libro no tenemos, o sea, como que no sacamos ninguna, que no, como que él habla muy en normal, sí, ¿no? ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? Creemos que se desarrollaría mejor en una ciudad como que fuera un poco más peligrosa o con crímenes que fueran más avanzados, ya que así podríamos ver cómo hacerlo, sacar así como su potencial así como sí, al 100%, y como que podría dar paso a más enemigos. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo? Pues que nada, que trabajemos en el trabajo en equipo, nos podemos ayudar y resolver los problemas, y que tenemos que observar bien y así como para tener el control de la situación. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? Bueno, le pondríamos el observar de Londres, porque pues como que una de las habilidades de Sherlock así es que con su observación como que puede deducir las cosas fácilmente, y eso también daría porque digamos como que siempre tiene así vigilado a Londres. Y propone un diálogo o escena adicional con las condiciones del libro. Bueno, nosotros pusimos que como que Sherlock tiene casi algún caso resuelto y comete un error y pues deja escapar al villano, lo que todos pues como que se enojan con él y tiene que admitir su error, y pues esto queda como choca con la personalidad del personaje, porque él siempre es así como muy confiado en sus habilidades y muy orgulloso. Bueno, ¿cuál era el propósito del autor de escribir la obra? Era Arthur Conan quería mostrar cómo Watson Sherlock con sus métodos de deducción y usando la observación y la lógica. ¿Y cuál es la problemática que resuelve el libro? Es que un tipo que se llama Enoch Drever fue asesinado. Entonces la policía contacta a Watson y a Sherlock y Gregson para resolver el caso, y ahí comienza la historia. Que cuando se ya lo mencionó el texto, nosotros ya conocíamos que la obra era algo así como de investigación y que era así como de categoría así como policíaca, y que Watson era como un agente y resolvía todos estos casos. Bueno, pues nada, ya gracias a la profe Caterina por ayudarnos con el proyecto, y sí, a ustedes por escucharnos.